¿Qué tal, familia de Dios? Buen día. Hermoso el testimonio que está fluyendo como resultado de fe. La fe opera porque Dios te habla, tú le tomas la palabra y vives su promesa. Él la cumple y produce un resultado en ti. Y entonces se manifiesta en quien tú eres. Lo divino en ti va a ser natural, no postizo, ¿sí? No va a ser algo que tú te aprendes aquí, lo recitas y te pones otra máscara más, ¿no? En la colección humana que todo ser humano lleva, sino que es la evidencia innata, lo que fluye porque estás viviendo en tu espíritu lo que Dios es. Entonces, hoy vamos a dar gracias por el tiempo de testimonio que ha habido y por la mesa que Dios va a servirnos. Y les invito a que cada uno, conscientes de que el que va a ministrar a tu corazón es Dios, ahí Él va a hacer el trabajo divino, pues le digas en tu corazón que estás atento o atenta a su voz y nos dispongamos a recibir, ¿de acuerdo? Padre, gracias por tu fidelidad, que es eterna, es perfecta, es el fundamento de quien tú eres. Eres fiel y verdadero. Gracias por la evidencia que estás construyendo en cada uno de tus hijos dispuestos. Y porque esa evidencia es tuya, es divina, es irrefutable, puede ser puesta a prueba en cualquier dimensión y no va a fallar porque es tu obra, somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que hoy venimos a darte a ti las gracias y la gloria por esta obra maravillosa que estás llevando a cabo y también a disponer nuestro corazón para participar en tu mesa. La mesa que tú sirves para tus hijos en presencia de nuestros enemigos. Gracias, Padre, porque eres quien tú dices ser a la perfección y por lo tanto tenemos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esperamos ser hechos idénticos a Jesús y tenemos la convicción de que lo estás cumpliendo porque tú permaneces fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué maravilloso es comprobar a Dios en ti. El crecimiento de un hijo, una hija de Dios, no ocurre porque pase el tiempo, no ocurre porque tengamos una colección intelectual de eventos, de enseñanzas, de la escritura misma, como han conversado algunos de ustedes hoy en la sesión de testimonio, pues la escritura en el intelecto funciona como letra que mata y la verdad en el espíritu funciona como vida divina que vivifica, que te permite vivir lo divino. Pero hay algo muy importante a aclarar. La escritura es el documento que contiene la fuente de donde el Espíritu Santo va a trabajar contigo. ¿Sí? Y por lo tanto,
el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la Escritura, porque Él es el responsable de inspirar a tu espíritu lo que está registrado para hacerlo efectivo en ti. Y eso es algo muy, muy importante para todos los hijos de Dios. Entonces, Saúl, Ezequiel no han sido personas que se han documentado en la Biblia. Está bien, eso no pasa nada. Pero es muy importante tener claro que el lugar de la escritura en nuestras vidas es importantísimo, pero no a la humana, ¿sí? Y por eso los que traíamos esa escuela tenemos que pasar por la destrucción de esa escuela intelectual, ¿sí? Para poder recibir la verdad que el Espíritu Santo inspira sin todo el armamento intelectual que traíamos. Pero eso no quiere decir que de ninguna manera que haya un método alterno o una fuente alterna a la escritura que el Espíritu Santo vaya a ocupar para traerte a verdad. Y eso te va a mantener en el camino de verdad que Jesús es. Porque Jesús es la palabra divina, el verbo, ¿sí? Y todo lo que está escrito, los hijos tenemos que saber vivirlo por el ministerio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, que es el responsable de guiarnos a toda verdad. Bueno, hoy vamos a escuchar a Dios continuar exponiendo cómo Él cría a sus hijos, la crianza divina, ¿sí? Y en el ágape anterior, para mí, considero que es de los más importantes en el aspecto de que Dios decida mostrarnos a Jesús en la tierra siendo perfeccionado por nosotros. En el libro de Hebreos, la escritura, está registrada esta declaración: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús vino a vivir esa escuela por ti y por mí. Por cuanto yo participé de carne y sangre, por cuanto tú participaste de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y tuvo que ser tentado en todo, probado en todo, por ti y por mí. Sí, él incorruptible, pues no había necesidad de ese ejercicio. Pero, ¿qué es la diferencia en Jesús ahora? Que él pasó por allí, ¿sí? Que él pasó por toda tentación, por toda provocación y venció. Y entonces, por eso él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y luego en Juan 14 hay otra declaración muy importante de Jesús que dice, que nos dice a ti y a mí, nos dice: porque yo vivo, tú vivirás también. Así que es muy, muy importante cuando Dios nos trae aquí y empieza a mostrarnos a Jesús en este terreno en el cual estamos tú y yo. Si las cosas están como siempre en el mundo, el mundo no habla del planeta Tierra. Renovación, ¿de acuerdo? Toda mención en la escritura del mundo habla del ámbito humano, diabólico, porque no los puede separar. El género humano existe por la corrupción que Adán y Eva aceptaron al rechazar el lugar que se les había concedido como imagen viviente de Dios para adquirir la ciencia del bien y del mal por sí mismos, bajo engaño,
Y entonces ese ser que se corrompió de su primer estado, esa pareja son los progenitores de esta especie que resultó de esa corrupción en ellos, la raza humana, ¿sí? Y por eso Dios nos declara en la Escritura que así como en Romanos capítulo 5, si el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? Y en primera de Pedro 1 nos dice el Espíritu Santo que de nuestros padres heredamos la herencia genética espiritual. Sí, aquí no estamos hablando de la genética biológica, estamos hablando de la genética espiritual. Heredamos una vana manera de vivir, o sea, un vacío existencial. Eso es lo que quiere decir vana manera de vivir. Una nuez vana, la nuez tiene su cáscara dura y adentro está el fruto, ¿de acuerdo? Una nuez vana es una que la abres, pues está grandota, pero no tiene nada dentro, está vana, está vacía. Lo mismo le pasa al ser humano en su existencia, es una existencia vacía. Y ese vacío es lo que todo ser humano está tratando de llenar en sí mismo, ¿cierto? El encontrar qué te llena, qué te llena, qué te llena. Bueno, pues es una búsqueda interminable y imposible, porque lo que nos llena a los hijos de Dios es haber sido muertos a esa existencia juntamente con Jesús en la regeneración, resucitados para poder ser habitados por Dios, ¿de acuerdo? Porque Dios no va a habitar en un corazón, un espíritu corrupto. Él nos hace de nuevo y entonces puede habitar en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para ministrarnos vida. Y aquí es donde vamos a conectarnos a Jesús en su proceso terrenal, en su escuela terrenal, y ver el paralelo con la nuestra. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo va a guiarte a ti en lo particular a la profundidad de la verdad que tú estés preparado para recibir y vivir. Y un paréntesis aquí, es muy importante, número uno, estar claro que la única verdad que vamos a vivir es la que Dios produzca en nosotros, ¿sí? Que no es saber que Dios dice o la Biblia dice tal cosa, sino es que Dios te habilite internamente en tu espíritu para que esto funcione en ti. Pero eso Él lo va perfeccionando y por eso, como Él me lo muestra a mí, me da a entender, yo lo veo como, lo entiendo muy claramente por capas, ¿no? Una fruta que te lo muestra es la cebolla, ¿no? Tiene un montón de capas, es cebolla en cada capa, pero le quitas una capa y queda otra, y etcétera. Pues es un ejemplo muy sencillo, pero a mí me ayuda a clarificar el trabajo de Dios en mí. Él empieza en la superficie, porque es todo lo que en ese momento puedo recibir, pero va a ir profundizándome hasta la semejanza con Jesús. Y me encanta ese ejemplo porque es profundizándome, que quiere decir arraigar, ¿sí? En lugar de sobresalir, como es la meta humana, ¿no? ¿Te das cuenta? El énfasis no está en lo que se ve por fuera, sino en lo que vivo por dentro. Y si yo estoy ocupado en eso, con mi Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo, entonces ese es el trabajo de Dios en mí. El resto, lo que se manifiesta de eso que ocurre adentro,
Eso es el testimonio de Dios. Ese es el ministerio de Dios hacia afuera. Pero yo tengo que vivirlo primero hacia adentro. ¿Sí? Bien. Entonces, el Espíritu Santo, el responsable de guiarte a toda verdad, Juan 16, Jesús fue clarísimo, Él te va a llevar a la profundidad que tú estés listo a vivir. ¿Sí? Nadie puede llegar a la semejanza, a la vivencia de la semejanza con Jesús de buenas a primeras, porque tuviste un evento de revelación. ¿Te das cuenta? Es qué bueno que tuviste un evento de revelación, porque eso es el detonador del proceso de verdad que Dios quiere en el cual Dios quiere que participes en su trabajo en ti para que resultes habilitado en eso que te muestra. Pero es nada más el punto de entrada. Y lo que repetidamente Dios nos ha estado hablando es que aprendamos a vivir este proceso en fe, ¿no? Dios haciéndolo en ti para que resultes poseyendo eso que Él habla a tu espíritu. Entonces vamos ahora a vernos en la crianza de Dios. ¿Sí? Vamos a vernos allí. Y todo inicia con ser engendrados por Dios. Si Dios no cría hijos de Adán, ¿lo escuchas? No, él no tiene bastardos en su familia. Y podemos hablar esto divinamente. Esto está en la fuente de todo que está en la Escritura. Y vamos a ir allá en un momento. Al que recibe por hijo, así como Jesús fue el primero que habló de esto, en Juan capítulo 1, él declara y dice que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, él, Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, muchos de nosotros no hemos conscientemente recibido esa potestad. Recuerda que en todo acto de dar, tiene que haber un acto de ¿qué? De recibir. ¿Sí? Y el hijo que se brinca ese paso, pues nunca crece porque no está consciente de que va a vivir un proceso divino, pero en derecho, en calidad de un derechohabiente. Y por eso muchos batallamos en la renovación porque tenemos partes del fundamento de verdad que no hemos recibido. Sí, por lo tanto seguimos queriendo tener una relación con Dios sin derechos. Yo viví eso por décadas, ¿no? Yo no tengo derecho de presentarme ante ti, yo no tengo derecho de nada, yo no tengo derecho de nada. Yo creía que eso era humillarme ante Dios, ¿sí? Declararme gusano y no hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios, ¿cierto? Entonces, a los que le recibieron, Juan 1:12, Jesús les da la potestad, el derecho legal, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Mira, esta es la entrada a la escuela divina. Porque el que no entra por aquí, pues no puede vivir la escuela de un hijo.
jamás de los jamases puede aceptarse en semejanza con Jesús. No tiene cómo. Y esto es algo que Dios tiene que corregir en muchos de nosotros, que hemos aprendido a aceptar cosas ilógicas, ¿sí? De hecho, en mucho del entendimiento humano, se explica la fe como algo irracional y lógico. Tú nada más cree, no importa por qué. No le preguntes a Dios por qué. Tú nada más créele, es todo. Eso invita a la locura, ¿no? ¿No? O sea, ¿de qué? ¿Quién sabe? No importa. ¿Cómo que no importa? Y eso nos abre al engaño. Y por eso el engaño abunda, porque hay tantas personas que no buscan entender espiritualmente, no aquí, sino nada más aceptar, ya están condicionados. Es que así me dijeron. Y luego, bueno, si algo hace Dios es darte entendimiento. Recientemente, en la guianza del Espíritu a mi vida, me ha estado llevando a la escritura en varias partes y me asombra cómo se repite esta frase, que la intención de Dios es por su Espíritu darnos todo entendimiento y sabiduría espiritual. ¿Sí? Entonces, los hijos tenemos que ser entendidos y este fundamento de potestad para ser hechos hijos, si no está, es un bloque que queda allí, un vacío que queda allí que no va a permitir crecimiento. Así que en tu espíritu, tú o ya lo tienes y das gracias en este momento, o es una invitación a que proceses esto con tu papá por el Espíritu Santo y permitas que esto se establezca en ti. Y repito, en todo acto de dar, tiene que haber un acto de ¿qué? De recibir. ¿Sí? Entonces, la pregunta es muy sencilla. Ya recibiste el derecho, la potestad para ser hecho hijo de Dios. Bueno, seguimos. Una vez que ocurre eso, entonces en el versículo siguiente, Juan 1:13, Jesús dice que estos que le recibieron a él, a quienes él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y obviamente han recibido esa potestad, son regenerados. Porque Juan 1:13 habla precisamente de la regeneración. ¿Qué dice textualmente? Dice, los cuales, los que califican dentro de lo que él declaró en el verso anterior, y empieza con la obra de destrucción, que es el bautismo en Cristo. Recuerda, es muerte y resurrección, ¿de acuerdo? Entonces empieza declarando lo que ya no somos, los cuales no son engendrados ni de voluntad, ni de linaje de sangre, perdón, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. ¿Sí? Y hay varios ágapes en nuestra historia donde Dios nos ha llevado a hablar específicamente de eso. Y tú los puedes consultar bajo la guianza del Espíritu Santo. Otra vez, capas de verdad, ¿cierto? ¿Hasta dónde vas en eso? Eso es tu asunto con Dios. Pero esto es cómo funciona. Dios remueve tu origen humano.
¿Y qué dice? Los que ya no son engendrados del linaje de sangre, ya no son engendrados de la voluntad de la carne, ni son engendrados por un varón humano, ahora son ¿qué? Engendrados por Dios. Así que ahí empieza la crianza divina. ¿Lo ves? O sea, Dios cría a hijos que engendran. ¿Sí? Y ahí está entonces el fundamento, ¿sí? Si Dios me engendra, pues es mi Padre en semejanza con Jesús, así como Jesús es hijo, era el unigénito, el único engendrado por Dios. Ahora él es el primogénito, el primero engendrado por Dios entre muchos hermanos engendrados por Dios. ¿Sí lo ves? La crianza de los hijos, entonces, se basa en este nacimiento divino. Y todo el que es nacido de Dios viene ahora a existencia para ser hecho idéntico a Jesús en su plenitud. Eso es la crianza divina. La crianza divina te engendra para hacerte idéntico a Jesús en su plenitud. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo en la Escritura. Romanos capítulo 8 nos dice que a todos los que Dios conoció, los llamó y los predestinó para ser hechos conformes, esa es la palabra, idénticos a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios capítulo 4 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, mi hermano, mi hermana, estas declaraciones en la Escritura están ya recibidas en tu corazón. Tú te ves allí, tú eres el poseedor de esas promesas. Sí, en segunda de Pedro, capítulo 1, declara el Espíritu Santo lo siguiente por medio de Pedro y dice, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todo nos ha sido dado, pero lo adquieres mediante el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento es vivencial, no intelectual. Y luego dice, por medio de las cuales todas estas cosas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que te ha sido dado está comprometido, está dado en forma de promesas. El carácter de una promesa es que vale tanto como el que lo promete, ¿cierto? ¿O no? Hola, las pocas caras que veo, ayúdenme. O sea, si la persona que promete es un mentiroso, pues ¿cuánto vale su promesa? No vale mucho. Si la persona que promete es un ser humano, pues su promesa solamente vale lo que esa persona es capaz de cumplir, ¿cierto? Porque es muchos padres le dicen a sus hijos, yo te prometo que voy a hacer todo lo que pueda en tu favor. Pues eso solamente vale hasta donde el papá o la mamá pueda, porque tiene muchas limitantes. Pero
Cuando Dios promete y Él es todopoderoso, entonces ¿cuánto vale esa promesa? Pues es absoluta. Pues fíjate que todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad te ha sido dado por su divino poder, la capacidad que Dios tiene para hacer las cosas y mediante enormes y grandísimas promesas. Y eso habla no solamente de la calidad del compromiso, pero también de la dinámica que vive una promesa, porque una promesa tiene que ser expresada, ¿no? ¿O no? Para que la otra persona se informe, pues tiene que haber una comunicación del compromiso. Pero si eso que se comunica no es recibido, toda acción de dar tiene que ser que tiene que tener una acción de recepción, de recibir. Si eso que es dado no es recibido, pues ahí se rompe. No va a haber cómo cumplirla. Eso es fe, ¿te das cuenta? Cuando tú entras en el compromiso que Dios hace contigo, entonces estás en fe. Bueno, la promesa que vive esos pasos, Dios ya la escribió en la Biblia, está bien, pero en la Biblia a ti no te hace nada. Está allí, es un depósito, es un banco. Pero el albacea de tu herencia es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y por eso, Efesios capítulo 1, el día que creíste a la buena noticia, el evangelio de Dios para ti, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía de que Dios te va a entregar toda la herencia que ahora tienes derecho porque has sido engendrado por Él. ¿Ves cómo funcionan las cosas? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es el responsable de guiarte a toda verdad, porque todo eso ya está comprometido, pero hasta que no se te comunique a tu espíritu y tú vivas el proceso de recibirlo, pues mientras el heredero es niño, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? En nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Bueno, estamos hablando hoy de la crianza divina. ¿Cómo cría Dios a sus hijos? ¿De qué se trata? Una vez que Él te engendra, es de llevarte a la plenitud de Jesús. ¿Cómo lo hace? Por medio de preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas cada uno de nosotros vivamos participación en la naturaleza divina. Vamos a detenernos ahí un momentito para asegurar que recibimos revelación, aunque ya hayas recibido revelación. ¿Ok? Nunca digas, eso ya me lo sé. No, siempre abre tu corazón a que el Espíritu Santo te lleve más profundo, más amplio en la verdad. Participantes en la naturaleza divina. ¿Por qué ese término? Dios nunca se equivoca en sus vocablos. Y aquí hay otro paréntesis muy importante. La escritura, conjuntada en los libros de la Biblia, pues ha sido traducida, ¿verdad?, a diferentes lenguajes. Y en la época moderna hay un enorme esfuerzo un esfuerzo humano, ojo, que no entiende y por lo tanto no respeta el trabajo del Espíritu Santo. Y se busca explicar más ampliamente el significado de los vocablos griegos, hebreos, arameicos, etcétera, y darle sentido a lo que dice allí. Y resulta con
un versículo que dice más o menos lo que estaba dicho originalmente, pero ya está diluido. ¿Sí? Y eso, este es un paréntesis, esto es una advertencia. Porque si tú buscas entender intelectualmente, pues necesitas irte por allí más o menos o ponerte a estudiar los lenguajes originales y entrar en toda esa ensalada de tratar de descubrir por ti mismo lo que dice Dios, ¿no? Pero ojo, los hijos no tenemos que ir por ahí, porque el responsable de revelarte la verdad, de guiarte a la verdad, es ¿quién? El Espíritu que te ha sido dado, que mora ¿dónde? En ti. Entonces, cuidado con usar el proceso intelectual, porque eso te va a desviar de la vivencia divina. Y esto nos cerramos el paréntesis para entrar otra vez a participantes en la naturaleza divina. Participar quiere decir que tú estás siendo hecho parte, ¿cierto? Y cuando dice en la naturaleza divina, está hablando de quién Dios es. ¿Ves lo grande que es eso? Participar de lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Dios es paz. Dios es justicia. Dios es verdad. Dios es fiel. Por eso hay fe, porque fe nos conecta a su fidelidad, etcétera. Las 12 virtudes que conjuntan la vida divina, lo que Dios es. Participar en la naturaleza divina quiere decir que eres hecho parte de quien Dios es. ¿Qué tal? Eso es una existencia maravillosa, porque aquí no se está hablando de que tú logres un cierto grado de esto, de aquello, por esfuerzo, por estudio, por tarararara, sino que tú te integres así, así de fácil, así de directo, a quien Dios es. ¿Sí? Y observen esto. Si no, y quiero calificar, no hay otro medio, pero voy a darles un ejemplo para aclarar. No hay otro medio, o vivimos el proceso de verdad o sencillamente no vamos a participar de la naturaleza divina. Pero supongamos que el diseño de Dios, en lugar de llevarnos por las 3 etapas de la salvación, que es redención, regeneración y renovación, hubiera sido nada más redención y regeneración, y ya naciste de nuevo y ¡pum!, ya entras de lleno a vivir todo lo divino en directo. Pues así sería, o sea, en un instante tú estarías en la plenitud de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque eso te convertiría en un esclavo divino, lo cual es imposible. O sea, tú no participarías, tú estarías obligado. ¿Sí? Ahí está, y ahora te aguantas. No, eso no te haría como Dios es, eso te convertiría en un esclavo, por eso no existe. Pero el punto en tocar eso, en decirlo, no es jugar, sino es entender lo directo que es esto. O sea, imagínate que tú estás ya hecho, si has nacido de nuevo, tú ya estás hecho para vivir lo que Dios es.
Eso ya está en ti. El que nació de Adán trae un espíritu corrupto. Dios dice, el corazón del hombre es perverso y malvado. Ese corazón, ese no es compatible con Dios. No está hecho para vivir lo divino. Y por eso en la regeneración Dios remueve ese corazón malvado, lo crucifica juntamente con Jesús para que se destruya y te hace nacer de nuevo, te engendra y te da un nuevo espíritu, un nuevo corazón que nace de Dios. Ese nuevo corazón está hecho para vivir lo divino. ¿Sí? ¿Qué estorba? Pues el entendimiento del Hijo, que ya nació de Dios, que ya fue engendrado de Dios, pero no entiende cómo vivir esto, porque trae en su entendimiento toda la lógica humana. ¿Sí? Y por eso Jesús nos declaró y dijo, mira, si no te haces y te vuelves como niño, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y se lo dijo a quién? Se lo dijo a Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Era un erudito en la escritura humanamente. O sea, se sabía la escritura, la estudiaba, la enseñaba. Ese hombre respiraba la escritura, pero no tenía vida en sí mismo. Porque todo era intelectual, era humano. Y Jesús le declara a él, mira, Nicodemo, tú estás intrigado, tu corazón quiere lo que yo soy. Está bien, ahí te va. Vamos a la ruta directa. Yo no te puedo explicar aquí en tu intelecto las cosas porque no tienes con qué entender. Tienes que volver a nacer. Y fue tan desconcertante esa declaración de Nicodemo que él se quedó patinando y dijo, a ver, espérame. ¿Cómo que tengo que? A ver, ¿cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Hasta ahí le dio su capacidad de ese gran hombre, ¿ok? No estamos hablando de un cuatito que nunca fue a la escuela. Y yo me imagino a Jesús soltándose una carcajada muy amistosa, respetuosa, pero como quiera, chistosísimo para él, la respuesta de Nicodemo. O sea, no, Nicodemo, no te estoy hablando de que nazcas corporalmente otra vez, biológicamente otra vez, sino que nazcas del espíritu. ¿Eh? Pues, ¿qué crees? Si tú le abriste el corazón a Jesús, ya naciste del espíritu. ¿Qué tal? Y porque naciste del espíritu, ahora te toca ser criado por Dios, tu papá. ¿Sí? Y esa crianza va a ocurrir en semejanza con Jesús. Bueno, todo esto ha sido el cimiento sobre el cual vamos a entendernos en la crianza de Dios. ¿Sí? Y lo primero es, para ser criados por Dios, una vez que tenemos conciencia de que es con derechos de hijos, la potestad de ser hechos hijos, entonces ahora vamos a vivir la responsabilidad del Padre, la responsabilidad del hermano mayor y la responsabilidad del Espíritu Santo con cada hijo. Y no te ocupes de tus hermanos, ocúpate de ti. ¿De acuerdo? Eso en la vida divina no es egoísmo. Sí, porque en la vida divina es por envidia, ¿no? A mí no me importan los demás, me importo yo. No. No estamos conduciéndote ahí. ¿Por qué necesitas ocuparte de ti? Porque si te ocupas de ti,
llevarás fruto y allí serás hecho bendición a los demás. Y si no te ocupas de ti, no llevarás fruto y no vas a crecer en la semejanza de tu hermano y es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, ser criado por Dios es primero que todo establecer el fundamento de verdad, que te haga consciente de quién tú eres ahora y porque eres hijo legítimo, hija legítima, nacido de Dios, engendrado por Dios, tienes derecho divino. Y el derecho divino no se vive en altanería y no vamos a hacerle un berrinche a papá como el hijo pródigo, ¿verdad? Hey, dame lo que me corresponde, ya no te aguanto, yo me voy. En la vida divina no. En la vida divina es hacerte ¿qué? Participante de la naturaleza divina, de lo que Dios es. Y se trata de que eso ocurra en tu ahora. ¿Cuándo es ahora? Pues hace un momento que te lo dije, ya no es ahora, ahora es ahora, ¿cierto? Ahora es una constante que no importa que el tiempo pase, ahora es ahora. Aquí, ahorita, aquí. Allí es donde nos toca ser criados como hijos. La crianza divina ocurre aquí, ahora. Y ahí es donde tienes que permanecer. Ojo, ¿quieres estar clarísimo en la obra de Dios en ti? Ocurre aquí, en el ahora. ¿Quieres saber qué va a tratar de hacer el enemigo? De llevarte al pasado o llevarte al futuro. ¿Sí? A Jesús le preguntaron sobre el futuro, ¿no? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué dijo él? A ustedes no les toca. No anden metidos allí en las cosas que le corresponden solamente al Padre. A ti y a mí nos corresponde el ahora divino. Así que vamos a ocuparnos, ubicados allí en el ahora, de entendernos participando con derecho, por gracia, y esto también yo creo que necesita elaborarse un poquitito para todos, y es los derechos que tienes como hijo son por gracia, no por méritos, ¿sí? En el ámbito humano es por méritos, todo es por méritos. Yo merezco, yo no merezco. En el ámbito divino todo es por gracia, no hay méritos. El que quiere meter méritos, sencillamente Dios nos dice, ¿quieres méritos? Esto es Gálatas capítulo 2, si no equivoco el capítulo. El que quiere por méritos cae de la gracia. Es así, blanco y negro. Nunca, nunca, nunca permitas que tu raciocinio opere en méritos. Ni contigo, ni con tu padre, ni con nadie. ¿Sí? Porque el que vive en los méritos no puede vivir la gracia. Bueno, derechos por gracia nos lleva a la relación de vivir la responsabilidad que tiene Abba como tu padre, que tiene Jesús como tu hermano mayor contigo y que tiene el Espíritu Santo contigo. ¿Sí? ¿Qué te parece esa vivencia? ¿Eh? Es un poquito diferente, estoy bromeando, es totalmente diferente a la vivencia que te enseña la religión, ¿no? Donde tú eres el responsable con Dios y Él te va a juzgar y te va a dar tu merecido,
a la vivencia de verdad. No, no, no. Si yo vivo fe, estoy viviendo la obligación que Dios ha hecho conmigo. Y cuando digo Dios, estoy hablando de Abba, de Jesús y del Espíritu Santo. Por eso es un pacto. ¿Sí? Dios realiza un pacto. Él se obliga contigo. Pero esa obligación no la vive con un esclavo. ¿Sí? No la vive con un hijo de Adán. El pacto divino, eterno, solamente lo vive con quienes Él engendra. ¿Vamos juntos hasta aquí? Entonces, a cada uno nos toca ubicarnos. A ver, ¿dónde está mi corazón? Esto ya es como me veo, es como me conozco, es yo cuando le hablo a mi padre, le hablo con el derecho que Jesús me dio para ser hecho igualito a él. Fíjate, Jesús no te dio el derecho de que tú reclames que tu papá te cumpla tus berrinches. Déjame ponerme a mí para que no suene tan feo, ¿no? Si yo vengo con Abel y le digo, yo soy tu hijo, así que a mí me das esto y me das aquello, quiero esto y yo quiero aquello, y si no, eso va a topar con pared, porque ese no es el pacto. Pero si yo vengo y digo, Padre, tú estás comprometido a hacerme como Jesús y esto que me está pasando no es, yo no estoy viviendo aquí adentro lo que Jesús es. Entonces, me presento ante ti para que tú me arregles por dentro, para que tú cumplas ese compromiso. Ah, allí papá va a sonreír y adelante, porque yo estoy viviendo su pacto. ¿Lo entiendes? Hola. Miren, hermanos, si queremos procesar esto intelectualmente, esto nos queda grande a todos. Por eso Jesús nos repite, si no te vuelves y te haces como niño, no puedes entrar a lo que ya es tuyo. Entonces, donde se te atore, abre más el corazón, aprende a vivirlo aquí en tu espíritu y no aquí en tu cabeza. ¿Sí? Estas obligaciones divinas contigo se van a cumplir asombrosamente porque el cumplidor de la promesa, Dios, Abba, Jesús y el Espíritu Santo, se han instalado en tu espíritu. ¿Sí? No hay distancia entre el cumplidor y tú. Cuando éramos hijos de Adán, estábamos vacíos aquí adentro, ¿cierto? Con la excepción de los que quedan poseídos por demonios, ya no están solos, están mal acompañados. Pero de otra forma es pura soledad, ¿o no? ¿Conociste eso? Algunos que no entendemos quiénes somos ahora todavía estamos en ese estado, viéndonos solos, vacíos. Pero los hijos que venimos a conciencia de lo que ahora somos, eso ya no existe en nuestra existencia. Ya nuestra existencia no es sola, estamos habitados por la fuente de la vida, que es Dios. Así que esas responsabilidades de papá, de Jesús y del Espíritu Santo son cumplidas en tu espíritu por él mismo. ¿Qué tal?
de parte de Dios, lo que Él se comprometió a hacer, Él está presente. ¿Cuándo? Ahora. Para cumplir. Presente en ti. ¿Sí? Lo que se requiere es un hijo, una hija, que sepa vivir con Dios en él o en ella, que sepa participar. Porque el hijo que no sabe participar, entonces, pues sí, Dios está allí presente, pero el hijo no recibe, ¿sí? El hijo no se deja criar. Y hay una infinidad de cosas que se interponen a esta sencillez, porque es muy sencillo. Es, si Dios habita en ti y tú le permites que Él cumpla, Él cumple. Y el producto se te ve. Dios es paz. ¿Es permanente eso en ti o es esporádica la paz? ¿Sí? Pues si la paz es esporádica y depende de lo que está pasando afuera, ¿no? Si todo está en calma, yo estoy en paz, pero se suelta un problema y ya no estoy en paz. Pues entonces estoy participando. ¿Tú crees que a Dios le da cosa cuando hay una tormenta? Está el ejemplo de Jesús en el mar, ¿no? Los discípulos desbaratándose del miedo y Jesús ¿qué? Plácidamente dormido porque Él es paz. Ahora lo que Él es, cuando lo despertaron a la fuerza, y fíjate la lógica humana, ¿no? No te da cuidado que nos estamos muriendo. ¿Qué les dice Jesús? ¿Hombres de qué? De poca fe. Hombres que no entienden ni creen que Dios sea fiel con ustedes, que no está comprometido con ustedes, porque cuando me preguntan si me da cuidado, pues ¿para qué creen que vine? Para eso, para tener cuidado de ustedes. Pero en sus corazones no lo creen, por lo tanto, esta tormenta los amenaza de muerte. A ver, ¿nos podemos ver en ese cuadro? ¿Cuál fue tu última tormenta que viviste? ¿Participaste de la naturaleza divina o te desarmaste? ¿Mm? ¿Estaba Dios en ti? Sí. ¿Cumple? Sí, cumple. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el hijo que no quiere participar, pues no participa. Y esta escuela se vive voluntariamente. Cuando éramos pequeños y nos mandaban nuestros padres a la escuela, había muchos días que no queríamos ir, ¿cierto? De hecho, algunos nos íbamos dizque a la escuela a veces, ¿no? Hablo por mí. Pero la escuela divina solamente ocurre cuando tú participas. La voluntad, el anhelo de tu Padre es que elijas vivirla ahora y no, por eso Jesús dijo, permanece en mí. El que en mí permanece lleva fruto,
ve el producto de lo que Dios hace. Eso es fruto. El que en mí no permanece, no lleva fruto. Y dice Jesús, separado de mí, no puedes hacer nada. Bueno, lo primero es aceptarte en la realidad divina, dar esos pasos con Dios y permitirle que Él remueva de ti todos los argumentos y dudas y cosas. Y perfecto, pero una vez que tienes claridad en que has nacido de Dios, que Él habita en ti para cumplir, que Él está obligado contigo, que Él va a criarte como su hijo, ahora se toca de participar, ahora se trata de participar. Él está siempre listo a dar. Tú siempre estás recibiendo. ¿Sí? Y estas son momentos de transición. Mira, ser renovados en el espíritu de nuestra mente quiere decir ser hechos libres de la lógica humana para recibir la divina, la de Cristo, la de Hijo. Por eso es la mente de Cristo, la mente de Hijo. El ser humano trabaja bajo el legado adámico, y el legado adámico es, te ganas el pan con el sudor de ¿qué? De tu frente. O sea, tú ves cómo le haces. Y de allí nacen los engaños, ¿no? Como ese engaño que dice que Dios dice, es un engaño, que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso Dios nunca lo ha dicho. Pero es un engaño creído. Por eso es engaño, porque es creído. Y vivido, lo que crees lo vives. La mente de Hijo Divino, que solamente nos puede ser mostrada en Jesús, en la tierra, opera desde la responsabilidad del Padre para proveerle al Hijo todas las cosas. ¿De qué estamos hablando hoy? De crianza divina, ¿sí? Jesús funciona en su raciocinio como un hijo seguro y absolutamente provisto. No hay nada que él vaya a enfrentar para lo cual el Padre no haya previsto y provisto todo. Por lo tanto, su lógica es muy sencilla y muy directa. Él, aquí en la tierra, nos declara que su proceso racional, su proceso interno, siempre es recibir del Padre. Juan capítulo 5, Jesús dice, el Hijo, está hablando de él mismo, no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces eso quiere decir que en Jesús, él nunca vive lo que le pasa al ser humano. En Jesús nunca sale esa reacción del ser humano que dice, ¿y ahora qué hago? ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Vives el ahora qué hago de vez en cuando o todavía es permanente? Sí. Jesús no lo vive, nunca. Porque en su proceso racional divino, todo lo que enfrenta, él va al responsable de provisión, su papá. Es en directo, es Padre, gracias. Nunca es, tampoco Jesús dice, ¿y ahora qué vas a hacer, Padre? Ahora sí, mira, porque eso es juzgar al Padre incapaz, ¿verdad? Esta no te la sabías, papá. Esto es una sorpresa, esto es un imprevisto. ¿Usas esa palabra? Imprevisto. Yo no lo tenía previsto, por lo tanto tampoco Dios. Espérame.
¿Qué dice el Espíritu Santo? Por boca de Jesús, dice, tu Padre sabe de todo lo que tú tienes necesidad, antes que tú se lo pidas. ¿Qué requiere eso? Pues ir adelante, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, en Jesús el raciocinio divino es un raciocinio provisto. Eso no es nunca su problema. Él nunca tiene. ¿Y ahora qué hago? Es hermoso, ¿no? Vivir en esa seguridad. Y en la tierra lo ves operando como entendimos en el ágape anterior. Jesús fue ubicado por su Padre en el sector más bajo de la sociedad humana, en la tierra. ¿Para vivir pobreza? No. Para vivir provisión. Hola. Sí. Entonces, por eso él dijo, las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero yo ni una almohada en el ámbito humano. Pobre Jesús. No, dueño de todo. Otra vez, no trates de procesar eso aquí. Abre tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo de alumbrar los ojos de tu entendimiento, porque esto se aplica a nuestra crianza. ¿Sí? Si eres engendrado por Dios, hay una responsabilidad de tu Padre contigo y Él va adelante. Pero eso va a manifestarse si tú participas en lo divino. Entonces, en Jesús funciona perfecto y la provisión fluye, porque el Padre le muestra cómo está provisto. En la lógica divina todo ya está provisto. Está previsto y por lo tanto provisto, que el Padre no falla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Padre previó el pecado del hombre. ¿Y qué hizo? Proveyó antes de la fundación del mundo redención. ¿Te das cuenta? Bueno, Jesús dice, oye, mira las aves del cielo, ni una de ellas cae por tierra sin que mi Padre lo sepa. ¿No vales tú mucho más que una de ellas? Pero a veces nosotros no creemos que valemos más, porque no nos vemos con derecho de hijos, no vivimos como hijos, no nos entendemos allí, por lo tanto no tenemos entrada a lo que nos corresponde. Entonces estamos hablando aquí todos de volvernos millonarios en 15 días o 10 días o 30 días de hacer ciertas cosas. No, señor, no, no, no. Estamos hablando de ser hechos como Jesús, de ser hechos libres, de valernos por lo que hay en el banco, en la olla, en el cajoncito, en los títulos de propiedad, no, sino en ser hijos, participantes en la naturaleza divina. Y por eso nuestro papá está ocupado en lo que vive tu espíritu. Primero, busca primero el reino de Dios. ¿Qué es eso? Que en tu espíritu se manifieste quién Dios es. Lo demás viene por añadidura.
Este es el punto crítico, ¿sí? No hay necesidad de entrar más allá. ¿Qué sigue? Porque si no vivo esto, que es lo primario, pues nunca viene lo secundario antes de lo primario. Entonces, resumamos lo que hoy Dios nos habla. Dios únicamente cría a los hijos que Él engendra. Número 2. Todo el que es nacido de Dios va a ser guiado para que viva la crianza de su padre. Y la crianza de Dios es llevarte de tu nacimiento como su hijo a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Para cumplir eso, número 3, el responsable de cumplir eso se instala en ti, en tu espíritu. Por eso dice el Espíritu Santo, la palabra no está lejos, la palabra es ¿quién? Es Jesús, sino que está ¿dónde? En tu corazón. Ahora, el hijo, la hija que se acepta nacido de Dios, le corresponde ahora vivir el derecho a ser hecho hijo de Dios. Porque esa es la esperanza, esa es la promesa, ese es el pacto, ¿te das cuenta? Y ser hecho hijo de Dios, ¿qué es? Haber sido engendrado por Dios. Mira, en el ámbito humano hay muchos varones que engendran hijos que nunca crían, ¿cierto? De hecho, la sociedad se llena cada día más de ese grave problema. El varón está rescindiendo sus responsabilidades en la sociedad y cada vez es menos obvia y tampoco se quiere su participación. Estamos tratando de desechar a los varones estos días. Nadie quiere al macho. Está bien. Pero en lo divino, tienes un papá que al engendrarte se va a hacer responsable de ti por cuánto tiempo. Hasta que cumplas 18, 21. No, esto es eterno. Tienes un hermano mayor que dio su vida para que tú puedas ser su hermano y que está comprometido contigo eternamente para que llegues a ser igualito a él. Luego está el Espíritu Santo, el sello del pacto, ¿sí? Él es la garantía que mora en ti para que tú recibas todo lo que te corresponde como hijo de Dios. Todo eso ya está presente en el ahora. Bueno, qué hermoso, ¿no? ¡Uf! Maravilloso. ¿Por qué no funciona? Ah, porque esto es por participación voluntaria de cada hijo. El hijo que se presta a participar, que vive el proceso de verdad por el cual Dios no solamente te muestra las cosas, pero cuando tú aceptas que Él las cumple en ti, te lleva por el proceso de remover de ti lo que estorba lo divino, de renovar tu entendimiento para que tú te entiendas en lo divino y de comprobarte como hijo para luego perfeccionarte en ello. Ese hijo crece, está viviendo la crianza de Dios. El hijo que en lugar de vivir eso, se atora en otras cosas, por maravillosas que parezcan. Y esto yo lo digo por experiencia propia. Tú puedes
meterte en las cuestiones bíblicas, en fin, todas las cosas que humanamente son posibles. Esto que estamos hablando no es posible humanamente. Esto o lo hace Dios en ti o no sucede. Humanamente es posible aprenderte la Biblia, modificar tu conducta, etcétera, etcétera. Hacer muchas cosas mejor que las hacías antes, pero ser como Jesús, nunca. Y ahí te puedes pasar años y décadas y irte de esta tierra y nunca haber crecido en lo divino. Entonces, es importantísimo este paso, si no lo has dado, que Dios te invita hoy a dar. Es, déjame criarte, ¿sí? Déjame de veras ser tu padre. Déjame crecerte. Y eso es lo que ocurre cuando en el ahora tú le permites cumplir contigo. Bueno, nos falta un pequeño asunto que es la dinámica que se vive para que esto suceda. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se vive esto? Pues se vive en el ahora. O sea, hoy, ahorita. Es una constante. Se vive en el espíritu. ¿De acuerdo? Y por eso es posible, porque no importa dónde andes, ahí estás tú y ahí está quién. Ahí está Dios en ti. Por lo tanto, no hay un evento, situación, nada. Y por eso Dios afirma en Romanos 8 que no hay cosa creada que te pueda separar de su amor. Él está presente y en la absoluta intención de cumplir su compromiso contigo. Ahora viene esta renovación de nuestro entendimiento. Si yo me veo habitado por Dios, Él comprometido, Él responsable, y este es un proceso no, por favor, mientras te salga el ¿y ahora qué hago? Tú no has transicionado de responsabilidad, tú sigues siendo responsable. Mientras en tu vida haya terceros responsables de ti, tú no has transicionado a lo divino, tú sigues enfrascado en lo humano. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo divino que tiene que ser realizado en cada uno de nosotros para desarraigarnos de toda responsabilidad de hacer por nosotros o de hacer por otros, porque esa es otra cosa con la que cargamos. Es que yo soy responsable de esto y aquello. Ahora, ojo, el enemigo va a tildar esto de locura. Entonces, ¿qué me hago irresponsable? No. Por eso Dios dice, mira, que no trabaja, que no come. No. Esto no es tontería, esto es bien específico. Vivir la responsabilidad de Dios es participar en que Él provea en ti y contigo en todas las esferas de tu desempeño. ¿Sí? Esta mañana platicaba con mi esposa, no de esto exactamente, pero Dios nos llevó a conversar de ciertas cosas. Y le comentaba yo a ella, mira, yo no quiero ser el proveedor de esta casa, porque eso sería suplantar al verdadero proveedor. Yo quiero participar en cómo él provee. Es muy diferente. Entonces, ¿cómo vives esto? Primero, lo que hoy ha sido hablado a tu espíritu, ¿qué vas a hacer con ello?
A lo mejor es la primera vez que escuchas algo así y tú dices, oye, yo no tengo todavía de dónde agarrarme para... Bueno, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a Dios, yo recibo lo que me estás hablando y tú me conoces y tú arréglame para que yo entienda? ¿O lo vas a procesar intelectualmente y usar tu capacidad de juicio para desechar lo que no te parece? Eso nos pasa a muchos, ¿no? Pues a mí me gustó esto, pero no me pareció esto. ¿Ok? Y el fruto en tu vida es ¿qué? No es Cristo. Y con eso de ninguna manera estoy diciendo, hazme caso a mí. No, para nada. Nunca me hagas caso a mí. Jamás. Dios, tu espíritu, ¿qué te dice? Si eliges vivir fe, entonces permítele establecer su responsabilidad contigo. Eso es donde inicia todo, cuando hay esa transición de responsabilidades. Y por eso Jesús dijo, ¿estás cansado y cargado? ¿Qué nos cansa y nos carga? Pues todas las cosas para las que no damos el ancho, ¿o no? Ya me quedó grande esto, ya me cansé, ya no puedo, pero lo tengo que hacer, esa es la maldición humana. ¿Y qué prometió Jesús? Ven a mí y yo te haré que más fuerte para que aguantes más. Te voy a dar unos métodos para que seas más productivo. Te haré descansar. ¿Sabes cómo descansas? Cuando se da la transición de responsabilidades. Cuando tú puedes venir a vivir la fidelidad del responsable de ti. Si ese proceso de verdad se da en tu espíritu porque tú lo permites y Dios lo cumple, entonces quedas en libertad para vivir la crianza de Dios. ¿Sí? Porque en tu interior ya no vas a funcionar cargado de cosas, lleno de cosas que te abruman, responsabilidades cumplidas, responsabilidades incumplidas. ¿Cuántas relaciones de pareja funcionan en base a eso, no? Y cuando hay pleitos es la lista de todo lo que me prometiste que no has cumplido. ¿Dónde me fallaste? ¿Quieres ver a Dios sanar tu matrimonio? Pues permítele hacerte su hijo, su hija. Y cuando Él opere esta transición de responsabilidades, ¿quién es el responsable de satisfacer el corazón de mi esposa? Es su papá. ¿Participo yo? Por supuesto. Pero si ella vive paz es porque su papá se la da y ella se lo está permitiendo, ¿verdad? Si ella vive gozo, es producto de su papá en ella. Si ella vive amor, es producto de su papá. Y lo mismo conmigo. Oye, esa relación es diferente, ¿sí? Porque está sustentada por Dios. Vive ese proceso y si tú dices, yo ya estoy en lo que sigue de ese proceso, bueno, entonces esa es la hora. Esa responsabilidad la cumple Dios al instante y constantemente. Pero yo tengo que elegir permitírselo. Porque si en mi corazón yo no recibo su provisión, entonces en ese instante yo cancelé esa provisión. Yo suplanté el papel de Dios en mí y elegí vivir esclavitud en lugar de vivir provisión divina.
Y el que cumple está viendo ¿qué? Mi corazón, viendo las intenciones de mi corazón. ¿Te acuerdas que dice eso? Todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos porque Dios ve los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Por eso es una hora, ¿sí? ¿En qué está mi corazón? Ahora, 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 ahora. Creo que el Espíritu Santo va a abundar mucho con cada uno de los dispuestos sobre esta verdad. Pero, y probablemente en futuros ágapes también va a abundar sobre la crianza de Dios y cómo Él cumple esta enorme promesa de hacernos idénticos a Jesús. Pero ten certeza de esto. No importa dónde hayas estado ayer. No importa dónde tú te consideres estar hoy, porque algunos vivimos con ese pesar, ¿no? Yo no me gusta dónde estoy. Eso no es fe. Fe es aceptarte en la promesa de un Padre fiel. ¿Sí? Y si Él te sacó o te tomó del desastre que resultó en tu vida por obra del diablo y tus propias aceptaciones de ello, Él es poderoso para cumplir esta enorme promesa en tu vida. El asunto es si tú vas a permanecer en el ayer o vas a entrar en el hoy de Dios. ¿Sí? Por eso, Silvia, lo que Dios te habló es importantísimo. Deja de estar en el ayer. Y lo que hoy nos ha dicho, ¿quieres saber a dónde te habla Dios? En el hoy. El enemigo te va a tratar de jalar al pasado, tratar de distraerte con el futuro, el cual no tienes incumbencia, excepto la fe en la promesa cumplida. Pero el cómo y el cuándo, eso no es tu asunto. A ti y a mí nos corresponde vivir el ahorita con Dios. El destino ya está marcado. Es un destino eterno, glorioso, como herederos de Dios, de su reino. Todo eso ya está establecido. Eso no te preocupes. Entonces, no estamos como los seres humanos es que yo quiero llegar a que es que antes que me mueres, que es. No, Señor, tú ya eres eterno. La pregunta es, ¿te vas a dejar criar en la semejanza de Jesús? Aquí, ahora, 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 ahora. Y si le dices sí a tu papá y le permites enseñarte a vivirlo, y cada vez que te encuentres desconectado de esto y el Espíritu Santo te recuerde, humilles tu corazón y regreses a fe, porque es así de sencillo, ¿sí? Algunos nos tardamos demasiado en regresar. Es que yo iba bien, pero le metí la pata y el diablo te agarra y te acribilla. ¿Metiste la pata? ¿Qué? ¿Cuál es la solución de tu padre? Ven, confiésamelo y yo ¿qué? Te perdono y te limpio. Provisión, ¿lo ves? Vive eso. Y resumes la crianza de Dios. Yo me atoré por muchísimo tiempo bajo ese engaño. Lo lamento, no. Los hijos que vivimos con el Padre no vivimos lamentando nada. Vivimos su promesa de que Él transforme todo eso en bendición y Él lo hace. Y por eso
por el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice, mira, olvídate de lo que queda atrás, extiéndete hacia lo que está delante, pero ese extender es ahora, 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 ahora. Querer vivir en el futuro a la fuerza es ser ilusorio. Eso no es fe. Fe es aquí, donde estoy, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Todavía no me veo idéntico a Jesús, pero en eso estoy. En la convicción de que el comprometido a llevarme allí es fiel. Esa es mi convicción. Papá puede. Jesús puede. El Espíritu Santo puede. Ahora nos toca a ti y a mí en lo individual. Vivir esta vocación de hijos y ver el producto de lo que Dios es capaz de hacer, de su poder. Padre, gracias porque tú estás en lo dicho. Tu pacto es eterno y tú eres fiel. Ahora, Padre, lo que hoy nos hablas es para invitarnos a vivir el proceso de verdad. La revelación que nos alumbra y nos indica lo que tú quieres realizar, lo que está prometido y quieres establecer en nosotros para que vengamos a fe. El redargüimiento para que nos prestemos a ser hechos libres de todo lo que en nosotros se opone a esto que tú nos declaras. La renovación en la que corriges nuestro entendimiento y nos das la mente de Cristo, el pensar de Jesús, el raciocinio divino de un hijo nacido de Dios. Y luego la instrucción en justicia en la cual nos enseñas a participar contigo para que todos los que amas, que es toda la humanidad, reciba tu justicia hecha en Jesús. Padre, tú eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y a ti te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues que se te note que el que te cría es Dios. Bendiciones, hermanos.